Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que vean esta presentación. Muchas gracias nuevamente a todos los que están viendo este video. Bueno, en esta unidad vamos a hablar de las bases celulares de la enfermedad. Vamos a ver también cuáles son las causas de las lesiones celulares, cómo se comportan las células y los tejidos ante una lesión entonces. Y también vamos a hablar de la morfología de la lesión celular. Y dentro de eso vamos a hablar de los dos tipos de muerte celular que existen, que son la apoptosis y la necrosis. Tenemos que tener en cuenta que dentro de una enfermedad siempre tenemos un orden a seguir. Al estudiar una enfermedad, siempre debemos saber el concepto de esa enfermedad, de esa patología, la definición, por supuesto. Luego hay que saber la epidemiología, es decir, cuántos casos nuevos, es decir, la incidencia hay de esa enfermedad en una región. Y por supuesto la prevalencia, cuántos casos ya existen en esa región, ¿verdad? Luego de estudiar la epidemiología de esa enfermedad, hay que saber cuál es la causa. Es decir, causa es lo mismo que hablar de etiología. Muchas veces existen enfermedades que no tienen una causa específica o tienen varias causas, no solamente una única causa. Y muchas veces no hay una causa conocida, ¿verdad? Entonces, en ese caso se habla de que la etiología es idiopática, digo bien, ¿verdad? Hay causa idiopática, es decir, causa desconocida. O sea, de que hay causa, hay causa. No se conoce nada más la causa. En esos casos, lo que se citan son los factores predisponentes, los factores que llevan a una enfermedad. Pero de que hay una causa, por supuesto que existen. Nada más que no se conoce hasta ahora la causa. Entonces se habla de idiopática. Y bueno, luego de conocer la causa hay que saber la patogenia. La patogenia sencillamente es la historia natural de la enfermedad, es decir, cómo se comporta la enfermedad, el patrón que tiene cada enfermedad o cada patología. Es decir, nosotros sabemos, por ejemplo, que tal enfermedad a los tantos días va a dar va a dar tal síntoma y tal enfermedad va a tener 7 días de duración con el cual va a ceder, ¿verdad? ¿Por qué sabemos eso? Porque ya sabemos el comportamiento que va a tener esa enfermedad y a eso es lo que le llamamos patogenia. La cronología de una enfermedad, la historia natural de una enfermedad, es lo que uno esperaría que ocurra o que acontezca con esa enfermedad. Por supuesto que eso puede tener variaciones y bueno, no siempre se da como uno piensa o como se debería dar, pero claro que pueden haber complicaciones, pero generalmente una enfermedad se comporta de esta forma. Empieza así, tiene tantos días de duración y cede o termina de esta forma, ¿verdad? Entonces esa es la patogenia. Muchas veces en los libros vamos a encontrar que se habla de etiopatogenia, es decir, ahí ya menciona las causas y cómo se va a comportar esa enfermedad. Etiopatogenia. Luego vamos a hablar de, si generalmente en una enfermedad se habla luego de los síntomas y signos, es decir, de la clínica de esa enfermedad. Y sucesivamente a eso le sigue el diagnóstico, es decir, cuál es el diagnóstico de esa enfermedad y los diagnósticos diferenciales. Los diagnósticos diferenciales son las patologías que tienen semejanzas o que se asemejan a esa enfermedad presuntiva y que hay que descartar por algún otro, por algún u otro estudio complementario se debe descartar esa enfermedad eh, de la enfermedad que es el diagnóstico presuntivo. Y finalmente viene el tratamiento, ¿verdad? Esa es la forma en la cual se estudia una enfermedad. El tratamiento que puede ser farmacológico o no farmacológico, ¿verdad? Y por supuesto también incluye los tratamientos quirúrgicos. Hacemos todo eso porque justamente vamos a ver ahora cuáles son las etiologías o cuáles son las causas que aparecen en una enfermedad. En primer lugar, podemos citar, como por ejemplo la privación de oxígeno, vamos a hablar más adelante de todo esto, los agentes físicos, también con la temperatura, los agentes químicos, ¿verdad? Los fármacos, los agentes infecciosos, que vamos a hablar enseguida de eso, de los microbios, las reacciones inmunes, problemas o trastornos genéticos y el desequilibrio nutricional, ya sea por exceso o por defecto. La patogenia ya dijimos que es la secuencia o la historia natural de la enfermedad, la secuencia de acontecimientos que se dan en una célula, en un tejido, en respuesta a esa etiología, en respuesta a ese agente agresor. Desde que empieza el estímulo inicial hasta
que cede la enfermedad, es decir, hasta su última expresión. Acompañando a esto, hay dos aspectos también más presentes en las patologías. Una de ellas son los cambios que se dan dentro de la estructura, es decir, los cambios de forma, los cambios morfológicos, que son las alteraciones de estructura, estructurales, y por supuesto que sirven para saber cuál es la causa que produce esta enfermedad. Y los trastornos funcionales sencillamente son, bueno, como su nombre lo indica, los trastornos de la función que ocurren ya sea básicamente en la parte metabólica o en la parte manifiesta de los signos y síntomas, es decir, en la parte clínica de una enfermedad. Entonces, estos son los 4 aspectos que hay que tener en cuenta en cada una de las patologías. La célula, simplemente para recordar, es la unidad estructural, morfológica, mínima y funcional de la vida. Si toda la vida se origina a partir de la célula. La célula es el origen de la vida. No existe vida sin célula. Y bueno, cada estructura o cada célula puede tener, digamos, una lesión ante una causa. Una causa puede generar una lesión. Y bueno, la célula puede adaptarse a esa lesión o bien morir, ¿verdad? La célula, de hecho, que muere fisiológicamente, ¿verdad? De forma natural, por medio de la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. Todas las células están programadas para morir, pero si las células no se adaptan, entonces pueden morir por necrosis, que esa sí ya es la muerte patológica. Cuando hay, digamos, una lesión o un trastorno etiológico, es decir, alguna causa que produzca digamos, alguna alteración, la célula puede generar varias respuestas. Y una de las respuestas, bueno, acá tenemos algunas respuestas, puede, por ejemplo, acumular alguna sustancia, como la lipofuscina, la hemosiderina, por citar algunas nada más, ¿verdad? Puede incrementar, puede aumentar la concentración de algunas sustancias orgánicas, ¿verdad? La urea, la creatinina, por citar algunos cuantos, ¿verdad? Puede cambiar su tamaño o número, es decir, puede sufrir de hipertrofia o hiperplasia. O bien experimentar lo que es la necrosis, es decir, sufrir un cambio letal. Estos son los posibles tipos de respuesta que tiene una célula ante un estímulo nocivo, ante una etiología. Por acá tenemos los estímulos que pueden causar este daño celular o bien que pueden generar que la célula se adapte. Los agentes físicos son básicamente los agentes térmicos como el calor, el frío, los agentes lesionales, que son el trauma, por ejemplo, cualquier carga eléctrica, ¿verdad? Y por supuesto las irradiaciones. Los agentes químicos, ahí citamos a todos los fármacos, todos los medicamentos, los venenos también y las drogas, cocaína, marihuana, heroína. Los microorganismos, tenemos los 4 grandes tipos de microorganismos: los virus, las bacterias, los hongos, ¿verdad? Y los protozoarios o los protozoos, que son lo mismo, ¿verdad? Dentro de eso entran los parásitos, por ejemplo. Y tenemos también como agente lesivo o etiología la hipoxia. La hipoxia es la falta de oxígeno, que puede generar isquemia. Ahora, la isquemia sí ya es no solamente falta de oxígeno, es el desbalance entre aporte y demanda de oxígeno. Y también la falta de oxígeno puede generar embolismo, que vamos a ver enseguida lo que es. El embolismo realmente es cuando los trombos viajan ya de un lugar para otro, pero vamos a explicar más adelante eso. Pueden haber trastornos genéticos, pueden haber defectos genéticos, básicamente, en proteínas que se encargan del metabolismo. Generalmente esto es congénito. Y también pueden haber malformaciones, bueno, de eso ya hablamos en otra unidad anterior. Pueden haber desbalances o imbalances, que es lo mismo, nutricionales, ya sea por defecto, o sea, por falta de nutrición, en ese caso tenemos la malnutrición, o por exceso, en ese caso tendríamos la sobrenutrición. Ahí podemos citar, por ejemplo, como caso de sobrenutrición, el sobrepeso y la obesidad. Y pueden haber reacciones inmunológicas, por ejemplo, las alergias, las reacciones de hipersensibilidad, en otras palabras, alergia. Las enfermedades autoinmunes, es decir, existen enfermedades o reacciones en las cuales el propio organismo
produce un anticuerpo contra su propio organismo, ¿verdad? Los autoanticuerpos, ¿verdad? Y la inmunodeficiencia es la enfermedad en la cual el sistema inmune está inmunodeprimido, está deprimido, está inhibido. Estos son entonces causas de lesiones a nivel celular. Uno de los cambios que pueden ocurrir es la acumulación de grasa. Eso, por ejemplo, donde puede haber en el tejido subcutáneo. Evidentemente, se acumula grasa cuando hay, digamos, un daño en el metabolismo o cuando hay sobrecarga de colesterol, sobrecarga de, de, de básicamente alimentación nutricional, lo que se refiere a lípidos, pero también puede haber a nivel hepático por acúmulo de sustancias tóxicas, como por ejemplo el alcohol. También la célula o los tejidos se pueden hinchar por una inflamación, por ejemplo. Eso es lo que se genera el edema celular, que generalmente es debido a una extravasación de plasma. Cuando hay un traumatismo, generalmente eh, el traumatismo lo que hace es que los capilares, digamos, pierdan una fuga, generen una fuga de plasma y el plasma sale al tercer espacio, al espacio transcelular, y eso genera acumulación de ese plasma y es lo que genera la famosa hinchazón que en términos técnicos se le llama edema, ¿verdad? Es un síntoma, que es un signo, porque se ve el edema, no síntoma, es un signo inflamatorio que forma parte de la tetra de Celsius. La acumulación de lípidos, ya dijimos, vamos a hablar más adelante de esto también. Y ahí tenemos básicamente lo que es la acumulación de lípido. Esto es el hígado normal, esto es el hígado graso. Vemos anatomopatológicamente y macroscópicamente, vemos el cambio de coloración, el hígado graso también, que sigue un patrón llamado esteatosis hepática, ¿verdad? Esto es el hígado y esto es el hígado que tiene esteatosis hepática. Y acá vemos la microscopía, esto es anatomía patológica, vemos una biopsia en la cual vemos básicamente una pequeña porción de parénquima hepático, nada más es esto, y todo rodeado de células adiposas, de adipocitos. Totalmente se ha perdido la funcionalidad parenquimatosa del hígado, porque solamente esto es la parte funcional del lóbulo hepático, el resto es todo tejido adiposo. Y bueno, el patrón es esteatosis hepática, el patrón anatomopatológico es esteatosis hepática. ¿Debido a qué es esto? Debido a una enfermedad llamada cirrosis hepática, que la causa más frecuente es debido al consumo crónico e indiscriminado del alcohol. No es la única causa, también esto puede ser debido a una hepatitis, sobre todo las hepatitis crónicas, sobre todo la C, hepatitis C, ¿verdad? O una hepatitis B que no cura y que progresa a hepatitis C o hepatitis D, ¿verdad? O sea, las hepatitis también pueden generar esto. También la hepatitis medicamentosa debido al consumo crónico y sobre ingesta del paracetamol y eh, de otros fármacos antiinflamatorios, los AINES. Pero la causa más frecuente que produce una cirrosis hepática que muestra este patrón de esteatosis es el alcohol. Bueno, los radicales libres también son, digamos, una forma de adaptación que tiene la célula, la acumulación de radicales libres. Los radicales libres se liberan en respuesta al oxígeno. Y uno me va a decir, pero si el oxígeno es algo vital, claro que es algo vital. No podemos vivir sin oxígeno. No podemos nosotros realizar ninguna función sin el oxígeno. Es el gas vital para el organismo, es el combustible que tiene el organismo, porque gracias al oxígeno las células se pueden oxigenar y por supuesto puede formar también energía, ATP. En las mitocondrias se produce básicamente la respiración celular dentro de las crestas mitocondriales, en la cual básicamente el oxígeno se transforma en dióxido de carbono. Y bueno, ahí también ocurre la formación de ATP. Pero hay que recordar algo que en la unidad donde habíamos hablado sobre el envejecimiento, el oxígeno genera una oxidación de la célula. Oxida. Es como si fuera que la célula se corroe, ¿verdad? Lo mismo ocurre con un metal, que lo ponemos al aire libre y el oxígeno va a corroer, va a herrumbrar ese metal. Y bueno, hagamos de cuenta que la célula es un metal.
se va a arrumbrar la célula, se va a corroer la célula ante la presencia del oxígeno. Y bueno, la presencia de los residuos del oxígeno genera básicamente la acumulación de radicales libres. Y eso es lo que es una de las causas o los factores que predispone, uno de los factores que predispone al envejecimiento. Algunos radicales libres se pueden formar en cualquiera de estas estructuras, ¿verdad? En todas las células se forman radicales libres, eh, que básicamente son estos. El peróxido de hidrógeno y el superóxido de hidrógeno son los más frecuentes. Se pueden formar en el citoplasma por medio de la santina oxidasa, en el retículo endoplasmático, sobre todo el liso, donde se forma el citocromo P450, en la membrana celular también, y ni hablar en las mitocondrias, que es el lugar donde más ocurre esto, por medio de las enzimas de la cadena respiratoria. Por suerte tenemos algunos sistemas que que luchan o nos previenen contra la oxidación celular, que son los antioxidantes, ¿verdad? Sobre todo la catalasa y las vitaminas, sobre todo la C y la E. Pero, bueno, no siempre es efectivo esto, ¿verdad? Pero son un buen sistema de defensa antioxidante. Hay veces que se depositan sustancias como el glucógeno, sobre todo cuando hay un mal metabolismo glucogénico. Y bueno, también cuando hay falta de oxígeno puede haber depósito de glucógeno, porque el glucógeno es una reserva de energía que tenemos nosotros en los músculos. Y hay veces que falta esa, digamos, al haber la falta de oxígeno, esa reserva de energía se pierde y bueno, el glucógeno se puede depositar en otros tejidos. Pueden haber, digamos, residuos o sustancias que se van acumulando, como el carbón, por ejemplo, que se puede acumular dentro del pulmón y otras partículas más que pigmentan eso, que le dan una coloración negruzca, por ejemplo, al pulmón. Y pueden haber otros pigmentos también que se acumulan, como la lipofuscina, le dijimos también eso, la hemosiderina y la melanina. Eso es un pigmento que se produce dentro del organismo, por eso es endógeno. Puede haber calcificación, generalmente cuando hablamos de calcificación hablamos de fibrosis, que generalmente se da muchas veces por esto también, ¿verdad? Debido a la infiltración hialina, debido a la infiltración de proteínas. Una de ellas es la amiloidosis, ¿verdad? Una enfermedad que se llama amiloidosis, en la cual se acumula una proteína llamada amiloide, y a eso es lo que se refiere la infiltración hialina. Y la calcificación es más bien debido, no tanto a la acumulación de calcio, ¿verdad? Sino más bien a la fibrosis. Hay veces que básicamente algunos tejidos pierden su funcionalidad porque se fibrosan, y con eso, digamos, ocurre la calcificación, en la cual el tejido pierde su funcionalidad y queda todo duro, queda calcificado, queda fibrosado. Y existen otros cambios, básicamente, no solamente en la acumulación de líquido o lípido o de calcio, de proteínas, de material colagénico que va a producir fibrosis, sino que también pueden existir cambios en la forma y el tamaño de las células. Por ejemplo, la atrofia. La atrofia es digamos, la pérdida o la disminución, aunque muchos hablan de hipotrofia, ¿verdad? Pero atrofia es cuando la célula o el tejido pierde su tamaño. Y lo contrario, vamos a hablar enseguida de las causas de atrofia, y lo contrario a eso sería la hipertrofia, el aumento del volumen de la célula, el aumento del volumen tisular del tejido. No aumento del número de células, aumento de volumen, aumento de masa, ¿verdad? Del tamaño. La hiperplasia, que es algo parecido a eso, pero no es igual, porque es hiper, ¿verdad? Aumento de algo. Pero acá no vamos a hablar cuando hablamos de hiperplasia, no hablamos del aumento de volumen. Hablamos del aumento del número de células. No aumento de volumen, aumento del número de células. Plasia viene en número, y hiper es aumento, aumento del número de células. La metaplasia es, digamos, un estadio preneoplásico. Un estadio en el cual existe un recambio de epitelio. Sabemos que los tejidos están formados por diversos tipos de epitelios: epitelio plano, cúbico, cilíndrico, queratinizado, no queratinizado, ¿verdad? Entonces, estratificado, ¿verdad?
Ese cambio de epitelio que ocurre por algún tipo de lesión, por algún tipo de causa, ya vamos a hablar un poco más detalle de eso. Eso es la metaplasia. Ejemplo de metaplasia, el esófago de Barrett, que es un cambio que ocurre a nivel del esófago en el cual el tejido o el epitelio de ese tejido esofágico es cambiado por otro epitelio, es sustituido por otro epitelio. ¿Por qué se da eso? Debido a otra enfermedad llamada reflujo gastroesofágico. Muchas personas tienen este tipo de enfermedad. Tienen acidez crónica. Así, generalmente, frecuentemente empiezan a tener acidez, ¿verdad? O síntomas de pirosis. ¿Qué es lo que es la pirosis? Cuando, digamos, sube el ácido y genera un dolor urente o quemante a nivel del tórax, a nivel retroesternal. Entonces, personas que sufren de este tipo de acidez o de pirosis en forma crónica, eso se denomina enfermedad por reflujo gastroesofágico. El ácido, al estar en forma crónica expuesta al epitelio esofágico, puede generar un cambio de epitelio. Puede cambiar ese epitelio, puede transformar el epitelio. Y eso es el esófago de Barrett. Eso es un ejemplo de metaplasia. La metaplasia después va a progresar a una displasia. La displasia yacilla es la desorganización de las células. Este es el evento preneoplásico. Bueno, podemos decir que este también, ¿verdad? Pero de metaplasia a displasia es, digamos, un grado, ¿verdad? Esto puede generar displasia y la displasia después forma lo que es la neoplasia, ¿verdad? Que neoplasia no es lo mismo que cáncer, ¿eh? Neoplasia es formación de tumor nada más. Las neoplasias pueden ser benignas o malignas, ¿verdad? Vamos a hablar en otra unidad, en otro contenido, vamos a hablar de las neoplasias, ya sean benignas o malignas, todas sus causas, todos los factores que predisponen a ello. Bueno, aquí tenemos las causas de atrofia. Generalmente la atrofia muchas veces se da por falta de uso, descenso en el uso, o sencillamente eh, falta de uso, ¿verdad? También cuando hay una lesión nerviosa, sabemos que los nervios son los que generalmente inervan a los músculos y a los órganos. Entonces, cuando hay una alteración en el nervio, esto puede generar que el músculo o el tejido o el órgano en cuestión se atrofie. También, por supuesto, si hay una lesión de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Porque los vasos sanguíneos son los que nutren a ese músculo, a ese tejido, a ese órgano. Entonces, evidentemente, si hay una alteración a nivel vascular, eso puede generar que el vaso sanguíneo no pueda transportar el oxígeno como lo hace habitualmente. Y bueno, sin oxígeno la célula no puede vivir, entonces la célula, tejido, músculo, glándula, órgano se atrofia. Evidentemente, si tampoco tiene los nutrientes necesarios, los hidratos de carbono, proteínas, lípidos, así los nutrientes orgánicos o los inorgánicos como el agua, los minerales y las vitaminas, por supuesto también eso puede generar atrofia a nivel celular, a nivel tisular. Y no podemos dejar de mencionar, las hormonas son fundamentales en la estimulación glandular y también, por supuesto, estimulan a varios órganos. Entonces, evidentemente, si hay una disminución a nivel hormonal o a nivel glandular, eso puede generar también atrofia en cualquiera de estos órganos o tejidos. Bueno, tenemos algunos ejemplos de atrofias fisiológicas. En los ancianos, por ejemplo, hay atrofia de varios músculos, de varios órganos. Digamos que hay disminución justamente en la función de varios órganos, que ya hemos hablado de eso en otras unidades anteriores. Y una de las atrofias que tenemos todos ya a partir de la pubertad, juventud, adultez y bueno, ancianidad es lo del timo. El timo es un órgano glandular torácico que se encuentra en el mediastino anterior de las personas, que tiene una función muy importante en la niñez. En la niñez, vamos a ver justamente ya ahora eso, en la niñez este órgano está bastante bien desarrollado, bastante proliferado, su parénquima ocupa gran espacio dentro del mediastino. Esto es un mediastino, esto es un tórax de un niño. Acá vemos la tiroides, vemos los grandes vasos, vemos el corazón y vemos que ocupa digamos que casi todo lo que es el mediastino anterior, entre ambos pulmones, por supuesto, ¿verdad? Y está bastante desarrollado porque la función del timo en la niñez es bastante funcional, ¿verdad? Porque en este órgano se realiza básicamente gran formación de hematopoiesis. En este órgano se forman varios tipos de células sanguíneas y por supuesto la maduración principalmente de los linfocitos T. Y B también, ¿verdad? Pero principalmente los T. De ahí viene
timo, linfocito T viene de timo, ¿verdad? Después esto se atrofia y bueno, ya digamos la maduración y la diferenciación de las células inmunes, llámense linfocitos T, llámense linfocitos B, ocurre a nivel de la médula ósea de los huesos largos y planos, ¿verdad? Entonces esto va perdiendo su función con el tiempo. A partir de la pubertad, esto ya se atrofia, ¿verdad? Así, todo lo que son, ya no son niños, ya no tienen, digamos, bien desarrollado este timo, ya está atrofiado el timo. La hipertrofia es el aumento del volumen, el aumento de la masa, el aumento del tamaño celular o tisular. Y existen algunos ejemplos de hipertrofia fisiológica. Por ejemplo, a partir de la pubertad ya existe una hipertrofia de los órganos sexuales. Ese es un desarrollo de la pubertad. Y los deportistas también, los que hacen gimnasio o cualquier deportista, cualquier jugador puede tener hipertrofia también muscular que se hace debido al ejercicio físico. Y existe también hipertrofia patológica. El corazón puede agrandarse en una hipertensión crónica, ¿verdad? De hecho, que la hipertensión ya es crónica, ¿verdad? Pero una hipertensión de larga data, a largo plazo, puede generar un aumento del tejido miocárdico, ¿verdad? Puede generar un agrandamiento. ¿Por qué? Porque el corazón, evidentemente, como es un músculo, el corazón es un tejido muscular, es un músculo cardíaco, como cualquier otro músculo va agrandándose con el esfuerzo. La persona que tiene hipertensión tiene, digamos, por el hecho de ser hipertenso, tiene digamos, un endurecimiento a nivel de los vasos sanguíneos. Es decir, al corazón le va costando, con el tiempo le va costando más contraerse, porque el vaso sanguíneo es más duro, está más endurecido debido a la fuerza de la presión, porque la presión sanguínea va con mucha fuerza debido a la hipertensión arterial vascular. Entonces, eso con el tiempo cada vez le va costando más al corazón contraerse, expulsar la sangre. Entonces, cada vez hace más esfuerzo, cada vez hace más esfuerzo, ¿verdad? Y entonces, debido a ese esfuerzo, el corazón crece, como cualquier otro músculo. En el gimnasio, cuando hacemos mucha contracción, mucho esfuerzo, el músculo reacciona ¿de qué forma? Creciendo, aumentando su tamaño, aumentando su volumen. De la misma forma, el corazón hace igualmente lo mismo, ¿verdad? Crece en respuesta a la hipertensión arterial. Ahí vemos algunos ejemplos, ¿verdad? Esta es la hipertrofia fisiológica y la hipertrofia patológica. Acá vemos perfectamente este tejido miocárdico, como vemos el espesor de la pared que está 3 veces más, digamos, aumentado. Es decir, esto es categóricamente de que acá hay una hipertrofia miocárdica debido probablemente a una hipertensión arterial. Esto evidentemente probablemente habrá tenido también una insuficiencia cardíaca izquierda. Esto es el ventrículo y vemos perfectamente cómo hay una hipertrofia de la pared muscular. El grosor de la pared está engrosado. Acá también tenemos fibrosis. Evidentemente este paciente sufrió de alguna miocardiopatía. Vemos fibrosis y calcificación del tejido cardíaco. Un ejemplo de hipertrofia patológica. Bueno, la hiperplasia también es un cambio ante un estímulo lesivo, pero la hiperplasia ya no es aumento de volumen, aumento de número de células. Tenemos, por ejemplo, una hiperplasia compensatoria, sobre todo cuando hay un gran metabolismo, el hígado aumenta su cantidad de células, la cantidad de hepatocitos. También existe la hiperplasia fisiológica, como ya explicamos anteriormente, ¿verdad? En la pubertad, básicamente, maduran los órganos sexuales y también ocurre lo mismo con el útero durante la gestación. Ahora, tenemos una hiperplasia patológica, o sea, un ejemplo, como por ejemplo lo que es el bocio tiroideo. La tiroides, digamos, aumenta su número de células cuando existe la enfermedad llamada bocio debido a alteraciones como el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. Acá vemos, por ejemplo, el ejemplo de también lo que ocurre durante la gestación, el crecimiento mamario. La mama aumenta de tamaño, pero realmente aumenta más bien porque aumenta la cantidad de células. Y por supuesto, se activan más con mayor frecuencia los conductos galactóforos que van a producir la leche materna durante la época de lactación o de lactancia. Y acá vemos el ejemplo patológico, ¿verdad? El agrandamiento de tiroides. Acá vemos la tiroides normal y la tiroides agrandada. Inclusive vemos que esta tiroides, digamos que ingresa
al tórax. Este es el ejemplo de un bocio endotorácico, ¿verdad? Que el bocio debería, la tiroides debería estar acá, tanto se agranda la tiroides que ingresa inclusive al tórax. Es un ejemplo de bocio endotiroide, ¿verdad? Este es un estudio llamado gamografía, en la cual se va captando, digamos, en la cual se ve la captación de yodo debido al estudio gamagráfico. La metaplasia, bueno, ya hemos hablado de la metaplasia, es el cambio epitelial. Ahí vemos justamente, ¿verdad? Acá este epitelio, aparentemente es cilíndrico, acá vemos epitelio plano, acá vemos queratinización de ese epitelio. Bueno, se pierde o se sustituye un epitelio por otro. Eso es la metaplasia. Y hablamos de un ejemplo, el esófago de Barrett, que ocurre a nivel del esófago. Esto predispone a la displasia. La displasia sí ya es la desorganización total de las células. Las células se desorganizan totalmente, como vemos acá, también como vemos acá. Y esto es lo que generalmente se le llama preneoplasia. En algunos lugares a esto se le llama también carcinoma in situ, ¿verdad? Pero no podemos hablar más bien de carcinoma porque esto es un evento que ocurre antes de la neoplasia y la neoplasia puede ser benigna también, ¿verdad? Los carcinomas sí ya son neoplasias malignas. Acá, por ejemplo, vemos una formación anormal de tejido. Esto puede proliferar después a, a neoplasia. Esto puede formar un mioma uterino o bien, en el peor de los casos, formar un carcinoma a nivel del útero. Y acá vemos también cómo se ve la displasia alrededor del cervi, alrededor del cuello uterino. Otro daño que puede ocurrir es la isquemia. O sea, la isquemia es, como dijimos, no solamente la falta, digo bien, de oxígeno, sino que también, digamos que es una mayor demanda de oxígeno. Por eso es que isquemia es el desbalance entre aporte y demanda de oxígeno. Es como si fuera que ponemos en una balanza, en un lado el aporte y en otro lado la demanda. Tiene que estar equilibrado. No puede haber eh, menos aporte de lo que se necesita, pero tampoco puede haber mayor demanda. Porque algunos dicen, es la falta de oxígeno. Pero ¿qué pasa si el oxígeno, digamos, está en forma normal? O inclusive en forma aumentada también puede ser, ¿verdad? Pero la demanda es mayor, entonces no sirve. El oxígeno está en forma normal, pero la demanda de oxígeno es mayor, entonces al final se pierde ese equilibrio, ¿verdad? Entonces podemos decir que la isquemia es no solamente la falta de oxígeno, sino que también es el desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Algunos ejemplos de isquemia podemos ver en la angina de pecho, o sea, a nivel del miocardio. En la angina de pecho es el dolor que se da ante una isquemia, ¿verdad? Que generalmente podría ser un infarto, un síndrome coronario que podría llevar a un infarto agudo de miocardio. Y otro ejemplo es la claudicación intermitente, la falta de oxígeno en los miembros inferiores, en las extremidades inferiores, ¿verdad? Que eso generalmente genera dolor en el paciente, dolor en los miembros inferiores porque los músculos no reciben bien el oxígeno, entonces duelen. El signo de la claudicación intermitente es el signo del mirador de la vidriera, así se llama, porque el paciente se va caminando y tanto que le duele los músculos de las extremidades, para un rato, reposa un rato y se inclina un poco hacia abajo, ¿verdad? Digamos, para descansar un poco y luego sigue su camino. Es como si fuera que alguien se queda a mirar una vidriera y luego sigue, ¿verdad? Bueno, obviamente que no es para mirar una vidriera, es simplemente porque le duele el músculo debido a esa falta de oxígeno o ese desbalance de aporte y demanda de oxígeno, ¿verdad? Pero se llama signo de la vidriera. Es típico de la claudicación intermitente. ¿Y por qué puede haber una isquemia? Una isquemia puede haber por un frío, por ejemplo, el aumento del frío, una disminución de temperatura. Eso se da, por ejemplo, en los alpinistas, por eso es que alpinistas fallecen de isquemia, no porque, digamos, algunos fallecen por caída, ¿verdad? Pero otros justamente fallecen por esto, ¿verdad? Hay veces también que la nicotina puede producir unos vasoespasmos y eso puede llevar a isquemia también. Y lo más frecuente es básicamente a nivel del corazón y a nivel cerebral también produciendo una ACV, un accidente cerebrovascular. La causa más frecuente es la aterosclerosis. La acumulación de lípidos en forma de placa de ateroma, que ahora vamos a ver justamente un ejemplo. Acá vemos básicamente un vaso sanguíneo
su capa externa o su capa adventicia. Bueno, la adventicia ya está, no se ve realmente acá. La capa muscular y la capa íntima o el endotelio, ¿verdad? Generalmente, este endotelio puede sufrir lesiones entre la capa íntima, o sea, por dentro de la capa íntima y generar lesiones trombóticas. Muchas veces esto se puede dar debido a un trombo. Cuando hablamos de un trombo, hablamos de que el depósito es debido a coágulos de sangre. Es decir, coágulo me refiero obviamente a acumulación de células sanguíneas. En ese caso se forma un trombo, ¿verdad? Y el trombo puede desprenderse de acá y viajar por el vaso sanguíneo e ir a otro lugar del cuerpo. Eso se llama embolismo. Trombosis es la formación del trombo, pero cuando el trombo se desprende acá y viaja por el vaso sanguíneo y va a otro lugar donde va a obstruir otro lugar, en ese caso se llama embolismo y el émbolo es el que viaja, ¿verdad? Esto es muy peligroso si es que se desprende de algún lado del trombo y viaja por la sangre, viaja por el vaso sanguíneo y va el émbolo a obstruir alguna arteria importante como las arterias coronarias, por ejemplo, o las arterias cerebrales, anteriores, medias o posteriores, ¿verdad? Porque a nivel cerebral puede generar un accidente cerebrovascular, un derrame, en otras palabras, y a nivel cardíaco puede generar un síndrome coronario que puede terminar con un infarto agudo de miocardio y por lo tanto puede generar la muerte. Pero muchas veces también no solamente es un coágulo lo que obstruye esto, sino que también una placa de ateroma. Cuando hablamos de placa de ateroma, básicamente es un acúmulo de grasa, un acúmulo de lípidos, generalmente del tipo de colesterol, el lípido de tipo colesterol, que se va acumulando con el tiempo. Esto no es de la noche a la mañana que se genera esa placa de ateroma. Esto es con mucho tiempo. Generalmente se dan personas que son obesas o con sobrepeso, que consumen bastante cantidad de grasa, que mantienen un colesterol alto, triglicéridos alto, ¿verdad? Y que sobre todo tienen lipoproteínas malas o colesterol malo alto. Me refiero al VLDL, al LDL y al IDL, es decir, las lipoproteínas de densidad intermedia, de baja densidad y de muy baja densidad. Tienen altos estos tipos de lipoproteínas. Y tienen bajo el HL, que es la lipoproteína de alta densidad. Debido a eso se puede acumular esta placa de ateromas, que se va acumulando con el tiempo, cada vez más, cada vez más, cada vez más, y esto forma también una placa, un trombo que se puede desprender y puede primero obstruir luego el vaso sanguíneo, evitando que la sangre pase, puede generar una isquemia esto, y o bien, si no ocurre eso, puede romper el vaso sanguíneo, puede generar una disección de la arteria, puede romper esto, explota, revienta el vaso sanguíneo, y bueno, si eso ocurre en grandes vasos como la aorta, por ejemplo, la aorta u otros grandes vasos, generalmente eso lleva a la muerte, ¿verdad? Imagínate que se rompa la aorta y se pierde 2 a 3 litros en un, en un rato corto, ¿verdad? Entonces eso lleva a la muerte. Eso es lo que ocurre, ¿verdad? Generalmente se va acumulando los lípidos con el tiempo. A esos lípidos se van agregando colágeno, fibroblastos, por ejemplo, acá están fibra de colágeno. Si no es que solamente la grasa es lo que forma esto. A la grasa se va acumulando básicamente células colagénicas, fibroblastos, y con eso se forma después la trombosis, inclusive se puede ulcerar esto, se puede calcificar y se puede romper el vaso sanguíneo. De este calibre que teníamos, llegamos nada más, imagínense, a este calibre. Acá va a pasar poquísima cantidad de sangre y poquísimo oxígeno, ¿verdad? Eso es lo que lleva a la isquemia. Esta enfermedad se llama aterosclerosis y es debido a la acumulación de placa de ateroma, es decir, de lípidos. Bueno, la trombosis es una forma de generar isquemia y básicamente ya dijimos que es la formación de trombo o coágulo. Esto generalmente es debido a fallas en los factores de coagulación o bien en la agregación plaquetaria. También una forma de generar trombosis es el aumento de la viscosidad de la sangre, es decir, la alteración del hematocrito. El hematocrito lo que hace que cuanto más alto el hematocrito, más viscosa es la sangre. Y ya dijimos que la trombosis puede generar el embolismo, ¿verdad? Cuando el trombo se desprende, esto se convierte en émbolo. Ahí está.
El embolismo es la formación del émbolo, es un trombo que viaja por la sangre y, bueno, puede ir a otro lugar, a otra parte del cuerpo y obstruir otro vaso sanguíneo que está a corta o lejana distancia. ¿Qué partículas pueden embolizar también? Pueden embolizar la grasa, algunos trozos de tejido y las burbujas de aire. ¿Esto en qué caso ocurre? En la aplicación de inyecciones, por ejemplo, o de medicamentos que no se le saca todo el aire. Por eso es que hay que hacer el golpecito, ¿verdad? Y sacar todo el aire que hay dentro de una jeringa antes de introducir una vacuna o algún fármaco, algún medicamento, para evitar introducir aire dentro de la célula, dentro del tejido y que esto se pueda embolizar. Y bueno, otro daño que puede ocurrir es el infarto. El infarto ya es la necrosis, es la muerte celular por necrosis y que generalmente este infarto o esta necrosis se da por una isquemia, ¿verdad? Es decir, infarto no solamente encontramos a nivel cardíaco, ¿verdad? Porque generalmente uno dice infarto y lo primero que le viene a la mente es corazón, ¿verdad? Pero tenemos también otro tipo de infarto, el infarto mesentérico, por ejemplo, ¿verdad? El infarto que puede ocurrir en las asas intestinales. Las asas intestinales o los intestinos pueden infartar si es que les falta el oxígeno también. O sea, de hecho que infarto es cualquier muerte de cualquier tejido, ¿verdad? Porque es muerte por necrosis, no por apoptosis, por necrosis. Y es debido a la falta de oxígeno o debido a una isquemia, ¿verdad? Existen varios tipos de infarto, ¿verdad? Que vamos a hablar más adelante, el pálido, el hemorrágico y el séptico, ¿verdad? Eh, este generalmente es más frecuente a nivel cerebral, este es más frecuente a nivel cardíaco y este es más frecuente a nivel intestinal. El más frecuente de todo es este, ¿verdad? El hemorrágico, que genera el infarto agudo de miocardio a nivel del corazón. Y bueno, si estamos hablando de muerte celular, pues tenemos que hablar que una de las dos muertes celulares es la necrosis y la otra es la apoptosis. Por lo tanto, vamos a hablar ahora de la apoptosis, de qué forma se da, cuáles son las vías de la apoptosis y cuáles son las consecuencias de la apoptosis. ¿Qué es una apoptosis? La apoptosis es la muerte celular programada. Cada célula está programada para morir cuando cumple su ciclo de vida vital. Cuando se cumple el ciclo celular, la célula ya ha entrado en interfase, ya ha entrado en fase G1, fase S, fase G2, volvió a dividirse por mitosis o por meiosis en el caso de las células sexuales. Una vez que cumple su ciclo de vida, mueren y son reemplazadas por nuevas células. Cada célula tiene un ciclo de vida diferente. Por ejemplo, la piel se regenera cada 7 días. O sea, las células de la piel mueren, o sea, viven y mueren cada 7 días. Las células intestinales también. El glóbulo rojo vive 120 días, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cada célula vive diferentes cantidades de días y al vivir toda esa cantidad de días, muere, automáticamente está programado, lo va a morir. Llega su día y muere y es reemplazado por célula nueva. Acá vemos sencillamente un mensaje, ¿verdad? Donde dice, mientras los filósofos buscan el significado de la vida, los biólogos están más interesados en el significado de la muerte. Valerie Fadon nos dice eso. Y bueno, la apoptosis básicamente eh, está, digamos, aumentando. Es decir, cada vez hay mecanismos que generan que las células se puedan regenerar en forma más rápida. La apoptosis tiene que estar equilibrada. Es decir, no puede haber demasiada apoptosis, tampoco exceso de apoptosis, porque cuando la apoptosis falla, cuando no mueren los tejidos, cuando hay una disminución de la apoptosis, pueden generarse enfermedades en las cuales el propio organismo genere autoanticuerpos, es decir, enfermedades autoinmunes. Pero también cuando disminuye esa muerte de los tejidos, cuando se empiezan a formar tejidos, cuando se empiezan a formar células en forma rápida y células anormales en forma rápida, eso lleva al cáncer y el cáncer también es un ejemplo de efecto de apoptosis. Sin embargo, tenemos el otro grupo cuando existe demasiada apoptosis, cuando las células mueren muy rápidas. Tenemos el ejemplo del Alzheimer. En el Alzheimer acá hay muerte de neuronas cognitivas, por eso hay pérdida de memoria reciente. Eso es porque las células empiezan a morir muy rápido. Y también tenemos el SIDA, en la cual los linfocitos sobre todo son los que disminuyen su ciclo de vida. Vamos a ver que hay 4 fases de la apoptosis.
y vamos a ver enseguida las características también, tenemos la primera fase que es la fase de decisión. Es decir, la iniciación de esta apoptosis en la cual se activan unos receptores que van a iniciar receptores proapoptóticos y básicamente se pierde el equilibrio entre los factores inductores e inhibidores. Digamos que existe una activación de los factores que inducen. ¿Qué son los factores que inducen? Los factores que facilitan la apoptosis, los que están a favor de la apoptosis. Y los inhibidores son los que se oponen a la apoptosis. Entonces, no va a haber apoptosis mientras haya este equilibrio. Cuando se pierde equilibrio a favor de los factores inductores y en contra de los factores inhibidores, ahí se inicia entonces la apoptosis. La primera fase de la apoptosis, fase de decisión. Luego ya empieza, ¿verdad? Es como la previa. Después ya empieza la apoptosis, ¿verdad? Se empieza a ejecutar. Y esta fase de ejecución tiene otra vez 3 subfases. Lo primero que ocurra para que se pueda generar la apoptosis es que internamente se activan ciertas proteasas y endonucleasas. Proteasas son sustancias que justamente digieren las proteínas. Es lo primero que va a ocurrir es la digestión proteica. Se van a empezar a digerir las proteínas y ciertas sustancias que están dentro del núcleo. Entonces se va a romper el núcleo y por supuesto, si se rompe el núcleo, lo que está dentro del núcleo, dentro de los cromosomas, que es el ADN, se va también a romper, se va a fragmentar. Y una vez que se empieza a fragmentar el ADN, lo que sigue después es la emisión de estos pseudópodos, estas prolongaciones que vemos acá, que son los cuerpos apoptóticos. ¿Verdad? O sea, esto ya es el momento en el cual se empieza a generar la apoptosis. Luego, una vez que se generan los cuerpos apoptóticos generan un receptor llamado fosfatidilcerina, abreviado PS, ¿verdad? Entonces, esa es la señal que da la célula que ha muerto, la célula que ha entrado en apoptosis. ¿Para qué? Para llamarle, digamos, para que los macrófagos y los neutrófilos entren en acción y le coman a la célula, le digieran a esta célula que ha entrado en apoptosis. ¿Verdad? ¿Cuál es la llamada a los macrófagos? La llamada a los macrófagos es esta señal que es la fosfatidilcerina. Una vez que los cuerpos apoptóticos fueron generados, se libera entonces esta señal, son detectados la fosfatidilcerina por los macrófagos que vienen a fagocitar a la célula muerta. Y por último tenemos eh, la cuarta fase. Una vez que se genera la cuarta fase, ¿qué es lo que es la cuarta fase? La degradación, cuando ya se empieza a degradar básicamente después de la fagocitosis. Y sabemos que los macrófagos que hacen, además de degradar, además de fagocitar, empiezan a liberar unas sustancias inflamatorias. Y por supuesto presentan los antígenos. ¿Verdad? Son células presentadoras de antígenos. Y la consecuencia de esto es que empiezan a liberar mediadores inflamatorios. Entonces, estas son las 4 fases de la apoptosis, decisión, ejecución, fagocitosis y la cuarta que es la degradación y presentación de antígenos. Bueno, tenemos que ver que hay diferencia entre la apoptosis y necrosis. En primer lugar, una es fisiológica, ¿verdad? Esta ocurre porque tiene que ocurrir sí o sí, y esta es la patológica. Que tenemos criterios morfológicos y criterios bioquímicos de cada una de ellas. Algo que hay que tener muy en cuenta es que en la apoptosis no se rompe totalmente la célula, no hay ruptura de membrana, sencillamente se va partiendo en pedacitos la célula, como vemos acá. Como si fuera que yo agarro y parto en pedazos la célula, pero no rompo totalmente, no se desintegra. Es decir, acá vemos los cuerpos apoptóticos, ¿verdad? Cada parte, cada cuerpo apoptótico, digo bien, tiene un pedazo de la membrana. Tiene un pedazo de la membrana. Esto es un pedazo de membrana que le engloba, que le rodea a este pedazo de célula que quedó de la célula original. Acá vemos otro cuerpo apoptótico, un pedazo de célula que nuevamente está rodeado por una parte de la membrana. Es decir, la membrana no se desintegra. Se despedaza, pero no se rompe la membrana en síntesis, ¿verdad? Como si fuera cuando, digamos, alguien, digamos, no sé, despedaza a una serpiente, ¿verdad? Por decir así un ejemplo, ¿verdad? La serpiente igual por segmentos sigue moviéndose, ¿verdad? Si no mueren
totalmente la serpiente porque cada segmento tiene cada segmentación tiene su funcionalidad independiente, ¿verdad? Estos son pedacitos que quedaron de la célula en la cual cada pedazo está rodeado de membrana íntegra, íntegra. La membrana no se rompe. Bueno, borrado de célula simple, ¿verdad? Eso es la apoptosis. Sin embargo, la necrosis es muerte total de grupos celulares. Otra cosa muy importante, en la apoptosis, como ven ahí, solamente una sola célula muere, sin tocar a las demás, sin tocar a las células vecinas. Las células vecinas siguen viviendo. Una sola célula es la que va a morir y punto. No le afecta a las demás células vecinas. Sin embargo, acá mueren varias células al mismo tiempo. Una muere y ya le arrastra al resto también a que muera. Muerte de grupo celular, acá es una sola célula la que va a morir. En la apoptosis se forman protuberancias, es decir, los cuerpos apoptóticos, digo bien, sin afectarse la integridad de la membrana. Ya hemos dicho eso, hemos mostrado recién en esa imagen. Sin embargo, acá sí hay bastante edema, bastante inflamación y por supuesto se desintegra la membrana. Justamente, al no estar desintegrada la membrana, las células lo que hacen es contraerse para formar esas prolongaciones que son los cuerpos apoptóticos, ¿verdad? Hay una pequeña respuesta inflamatoria, ¿verdad? Acá dicen no, ¿verdad? Porque generalmente no suele haber, pero a veces hay una pequeña reacción inflamatoria. Acá hay totalmente gran inflamación en la necrosis. Acá, básicamente, los macrófagos pueden fagocitar, aunque también hay células que lo hacen. Acá sencillamente la fagocitosis es por macrófagos. Los lisosomas están intactos, ¿verdad? Porque no hay pérdida de membrana. Sin embargo, acá sí hay fuga totalmente de lisosomas. Y la cromatina se compacta. Acá no hay compactación de cromatina, ¿verdad? Entonces son ejemplos o sencillamente características diferenciales entre lo que es la apoptosis y la necrosis. Eso es a nivel estructural, la morfología. Sin embargo, a nivel bioquímico, básicamente esto es fisiológico, como dijimos. Esto no es fisiológico, esto es una muerte patológica. Acá sencillamente tenemos un proceso. Proceso 1, fase 2, fase 3, fase 4, ¿verdad? Porque todo está regulado, todo está, digamos, programado, controlado. Esto tiene que ocurrir primero, luego va a ocurrir esto, luego va a ocurrir esto, luego va a ocurrir esto. Si la célula ya programó todo para que ocurra cada una de las fases, porque todo está regulado, la homeostasis está regulada. Sin embargo, acá hay pérdida de esa regulación interna, pérdida de la homeostasis. Acá, por supuesto, al ser, digamos, un proceso fisiológico, la célula va a requerir de ATP, va a requerir de energía para poder hacer esto. Acá, por supuesto, no se requiere de energía porque obviamente al ser algo patológico se pierde también el ATP. Por supuesto, al requerir energía se va a requerir síntesis de macromoléculas. Acá no se requiere síntesis de nada. Hay transcripción génica, es decir, hay de nuevo, ¿verdad? Significa esto que hay, digamos que esto está regulado genéticamente por ciertos genes proapoptóticos, acá no hay eso. Y algo muy importante, acá el ADN se rompe totalmente. La membrana no, pero el ADN se rompe totalmente. Y sin embargo, acá se digiere sencillamente el ADN ya, sin fragmentarse. Esas son las diferencias entonces entre los dos tipos de muerte celular. La programada, que es la apoptosis, y la necrosis, que es la patológica, ¿verdad? ¿Qué vemos acá? Esta vendría a ser básicamente la necrosis, en la cual la célula, como ven, se rompe totalmente, se desintegra. Esto no va a poder formar cuerpos apoptóticos. Se desintegra totalmente. Vemos también la compactación de la cromatina, la diferencia que hay entre la apoptosis. Y acá que vemos, la célula se contrae, dijimos. Se contrae y se van a formar pedacitos de célula, toditas rodeadas por membrana. Acá no son pedazos de célula, estos son ya totalmente desintegración de la célula, ruptura total de célula. Acá hay pedazos de célula y toditas estos pedazos de célula, que son los cuerpos apoptóticos, están, digamos, formados por membrana íntegra. La apoptosis puede, por supuesto, puede llegar a una necrosis. Eso es lo que mostraba anteriormente en la imagen. La apoptosis muchas veces
se digiere o muchas veces una apoptosis puede llegar a una necrosis. Pero no lo contrario, una necrosis no puede formar una apoptosis, pero sí una apoptosis puede llegar a formar secundariamente una necrosis. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la apoptosis? Sencillamente, eh, la fagocitosis, es decir, la fagocitosis ya es una consecuencia, de hecho es una fase de la apoptosis, y sencillamente el resultado de eso es que al fagocitar estas células fagocíticas, por ejemplo los neutrófilos, los macrófagos, producen un residuo, como si fuera que comen y defecan. ¿Qué es lo que defecan? ¿Qué es lo que el residuo que dejan? Los mediadores inflamatorios, las prostaglandinas, por ejemplo. ¿Y cómo hacen para fagocitar a estos cuerpos apoptóticos? Tiene que haber alguien que les llame. Y dijimos ya, la señal, que es la fosfatidilcerina, son los que llaman a los macrófagos o a las otras células fagocíticas para que éstas puedan venir, acudir y fagocitar y digerir a estas células apoptóticas. ¿Verdad? Por supuesto que lo reconocen primero y luego lo fagocitan a estos cuerpos apoptóticos. Y finalmente liberan los mediadores inflamatorios. Algo muy importante es que la apoptosis no genera inflamación o genera muy poca inflamación y solamente una sola célula es la que va a morir, como ya dijimos, no es que mueren grupos celulares. Se pueden liberar estos contenidos al espacio extracelular para formar otras células y básicamente, como ya dijimos, no provoca daño a ninguna célula vecina, a ninguna célula adyacente. Este contenido que formaba parte de una célula se puede reciclar y puede volver a formar parte de otra célula. No se pierde, digamos, que contenido celular. En la apoptosis, en la necrosis, obviamente se desintegra todo, el ADN ya no sirve, el núcleo ya no sirve, eso ya no va a servir para ninguna otra célula. Ya no se puede reciclar. Ahora, ¿cómo es lo que ocurre en la apoptosis? Al hablar de apoptosis tenemos que saber que existe algo muy importante que se llama caspasas. Las caspasas son las que inician y fomentan la ejecución de la apoptosis. Ahí está. ¿Qué son las caspasas? Vamos a ver ahora justamente, son proteínas. Son cisteín proteasas. Actúan como enzimas porque son proteasas. La palabra asa significa que es una enzima. Es una proteína enzimática que son específicas de aspartato, ¿verdad? Están, digamos que reaccionan con el aspartato, se liberan como precursores, como proenzimas. Después se van a activar en enzimas. Tienen 3 dominios, ¿verdad? Y bueno, son proteínas enzimáticas. Los sustratos de caspasa, ¿qué es lo que significa esto? Que existe una caspasa muy importante que es la caspasa 3, la 3, que es la que está presente en las dos vías de la apoptosis que vamos a ver enseguida. Es decir, finalmente vendría a ser la unión de las dos vías, se unen activando la caspasa 3. Así como en fisiología nosotros le llamamos a las vías de la coagulación, hablamos que hay dos vías, intrínseca y extrínseca, que luego se unen en una vía común. Y como también habíamos hablado en fisiología, que el sistema de complemento tiene una vía clásica y una vía alternativa que se unen y forman una sola vía común. Bueno, nuestra vía común de la apoptosis viene a ser la caspasa 3, que después va a reaccionar con las caspasas 6 y 7 para formar los cuerpos apoptóticos. Y estas tres, la 3, la 6 y la 7 son las que van a iniciar ¿qué cosa? La fragmentación del ADN, van a romper el ADN, van a formar los cuerpos apoptóticos y van a liberar lo que es la fosfatidilcerina. Estas tres cosas son las acciones de la caspasa 3, la 6 y la 7. La 3 es la que va a formar, digamos, va a terminar, digamos, con la apoptosis. ¿Por qué digo terminar? Porque hay otras caspasas que inician las dos vías de la apoptosis que vamos a ver ahora justamente. ¿Qué es lo que hace la caspasa 3? Básicamente actúa sobre un proapoptótico que es el complejo DNasa activado por caspasa, que es abreviado por CAP, y sobre el inhibidor. Es decir, le inhibe al inhibidor, que es el ICAT. ¿Qué es lo que es el ICAT? El inhibidor del complejo DNasa activado por caspasa. O sea, estimula al complejo, fomenta al CAT y le inhibe al ICAT, le inhibe al inhibidor, fomentando entonces que se realice la apoptosis. Es decir, está a favor de los proapoptóticos, está en contra de los antiapoptóticos, fomentando cada vez más la apoptosis de esa forma. Ahí está. ¿Qué hace? Le da luz verde al CAT, le da luz roja al ICAT, bloquea al ICAT y
estimula al CAP para que se pueda realizar con mayor énfasis lo que es la apoptosis. ¿Cuál es el resultado de esto? La fragmentación del ADN y la formación de los cuerpos apoptóticos. ¿Qué es lo que hace la caspasa 3? Forma los cuerpos apoptóticos. ¿Cómo va a formar los cuerpos apoptóticos? Rompe en pedacitos la membrana, sin desintegrarla, sin fragmentarla. Recordemos lo que se fragmenta es el ADN, pero no la membrana. La membrana sencillamente se rompe en fragmentos, sin desintegrarse, actuando sobre dos sustancias llamadas gelsolina y fodrina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Digamos, altera un poco el citoesqueleto para formar esas vesículas, digamos, ¿verdad? Esos cuerpos apoptóticos, ¿verdad? ¿Cuáles son las vías de la apoptosis? Tenemos dos vías, la vía intrínseca, la vía extrínseca también tenemos acá, y vamos a hablar justamente de esa ahora. Entonces tenemos dos vías de inducción o dos vías de iniciación de la apoptosis, porque finalmente el que hace el trabajo acá mayor es la caspasa 3, ¿verdad? La caspasa 3 es la que, digamos, rompe sin desintegrar la membrana, en pedazos la membrana, fragmenta el ADN junto con sus amigos, junto con sus ayudantes que son el 6 y el 7, la caspasa 6 y la caspasa 7. Pero el trabajo acá lo hace en la caspasa 3. Pero para que se active la caspasa 3, se tienen que activar primero las dos vías de inducción de la apoptosis, las dos vías de iniciación de la apoptosis, que son la vía intrínseca o mitocondrial y la vía extrínseca o de los receptores de la muerte, ¿verdad? Ahí está justamente la extrínseca o vía de los receptores de muerte, y la vía intrínseca ocurre exclusivamente en la mitocondria, ¿verdad? Después termina fuera de la mitocondria, pero empieza gracias a ciertos factores que vamos a ver enseguida dentro de la mitocondria. Bueno, la vía extrínseca, la vía de los receptores de la muerte, inicia primero con un complemento de muerte, CD, ¿verdad? Complemento de muerte 95, que básicamente se une a su receptor. Eso genera básicamente la activación de un ligando que es el FAT. Este ligando FAT, una vez que se activa por medio del CD95, lo que va a hacer es activar a un precursor, a una proenzima, a un simógeno llamado procaspasa 8. La procaspasa 8, una vez activada, se va a convertir en caspasa 8. Ahí está. Y esta caspasa 8, básicamente lo que va a hacer es activar la caspasa 3. También se inhibe a los inhibidores de la apoptosis, pero esta vía extrínseca básicamente está activada por varios receptores, el CD95, su receptor y su ligando que es el FAT, ¿verdad? Y acá tenemos el protagonista que es la caspasa 8, que primero se libera como procaspasa 8 y luego se forma o se libera en forma activa como caspasa 8, y la caspasa 8 es la que va a activar la caspasa 3. Entonces esta es la vía extrínseca. Ahora vamos a ver la vía intrínseca, la vía que ocurre dentro de la mitocondria. Acá tenemos dos componentes muy importantes, que es el citocromo C y el SMAC diablo, ¿verdad? El SMAC diablo significa, eh, digamos, proteínas que están activadas básicamente dentro de las mitocondrias, derivadas de las caspasas. Esto sencillamente son las iniciales en inglés. Y estas básicamente, el SMAC diablo es un inhibidor del inhibidor. ¿Qué dice acá? Una proteína que inhibe a los inhibidores de la apoptosis. Inhibe a los inhibidores. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que favorece la apoptosis. Porque estos son los que se oponen a la apoptosis, los que inhibidores de la apoptosis. Entonces, el SMAC diablo lo que hace es inhibirle a los que inhiben la apoptosis. Es como si fuera que yo hago, digamos, esto es el signo menos, ¿verdad? Menos más menos finalmente es más, ¿verdad? Entonces, el SMAC diablo finalmente lo que hace es favorecer la apoptosis porque inhibe a los inhibidores. Y el citocromo C son, digamos, son receptores mitocondriales que básicamente van a formar un cuerpo apoptótico, ya vamos a ver enseguida, junto a la caspasa 9. Acá no se activa la caspasa 8, acá el protagonista es la 9.
que finalmente va a activar a la caspasa 3. En el otro digo bien, la caspasa 8 era la que activaba la caspasa 3. Acá vamos a ver que la caspasa 9 es la protagonista, que finalmente va a terminar activando a la caspasa 3. Estos dos son proteínas que están dentro de las mitocondrias y ambas son proapoptóticas, porque esta es la que hace favorecer la apoptosis y esta indirectamente también hace favorecer la apoptosis porque ya dijimos que inhibe a los inhibidores. Entonces los dos son proapoptóticos. Bueno, ¿cómo empieza esta vía mitocondrial o intrínseca? Primero ocurre con la activación de una proteína proapoptótica llamada BSL2, que ocurre dentro de las crestas mitocondriales. Acá empieza primero todo el problema. O sea, todo el evento me refiero, ¿verdad? Después va a salir esto de la célula, va a salir esto de la mitocondria, pero el inicio ocurre a nivel mitocondrial, dentro de las crestas mitocondriales. Esta BSL2 básicamente se activa con un receptor llamado VAX. Este VAX, ¿por qué se da? Generalmente un daño genético activa básicamente al P53. El P53 es el regulador del ciclo celular. Y el P53 activado genera generalmente la activación del VAX. El VAX es el que va a reaccionar con este receptor intramitocondrial llamado BSL2. Una vez que ocurre esto, básicamente, ahí entran en acción ¿quiénes? Los dos protagonistas que hablamos recién. El citocromo C, que es la proteína proapoptótica que sale de la mitocondria y que va a activar a la caspasa 9 después. Y también se activa el inhibidor del inhibidor, el SMAC diablo, ¿verdad? Dijimos ya que no tiene nada que ver con el diablo, ¿verdad? Sencillamente son las iniciales, que en otra palabra lo que este es un inhibidor que inhibe a los inhibidores de la apoptosis. Vamos a ver justamente eso. Ahí está. Le inhibe a los inhibidores de la apoptosis. En otras palabras, lo que hace es favorecer también la apoptosis. Y el otro que favorece la apoptosis es el citocromo C. El citocromo C se une con un receptor APAF1 y forma lo que es el apoptosoma. El apoptosoma sencillamente es una vesícula que rodea digamos, al cuerpo apoptótico. ¿Y cómo está formado el apoptosoma? El apoptosoma está formado por el APAF1 y por varias sustancias hechas a partir de caspasa 9. Pero antes de caspasa 9, lo que se forma es la procaspasa 9. La procaspasa 9 es un precursor de la caspasa 9. En la otra vía, acá, estaba la caspasa 8. En esta vía mitocondrial o intrínseca, el que ocupa el lugar de la caspasa 8 es la caspasa 9. Pero primero se forma la procaspasa 9 y luego la caspasa 9. Y la caspasa 9 es la que después va formando el apoptosoma, va a activar a la procaspasa 3 y finalmente se activa la caspasa 3. Esta es un poco más larga esta vía, ¿verdad? Empieza con la activación del BSL2 intramitocondrial. Eso se forma, eso se relaciona, digamos, con el VAX debido a una regulación del P53 debido a un daño. Todo esto finalmente activa al citocromo C, activa al SMAC diablo, que ya sabemos lo que hace, inhibe a los inhibidores. El citocromo C se activa y reacciona con una proteína llamada PAF1 para formar, junto con las procaspasa 9, que después se va a activar en caspasa 9, en la PAF1 y en la caspasa 9 van a formar una vesícula llamada apoptosoma y la apoptosoma finalmente va terminando va a terminar de activar a la procaspasa 3, que finalmente va a activar a la caspasa 13. Todo este proceso ocurre para activar a la caspasa 3. Acá no hay caspasa 8, acá hay caspasa 9, pero finalmente la 8 en la otra vía y la 9 en esta vía, ambas terminan reuniéndose en el mismo lugar que es la caspasa 3. Esta es la que va a terminar la apoptosis. ¿Junto con quién? Con sus ayudantes, que eran la caspasa 6 y la caspasa 7. Esto es todo lo que ya explicamos, ¿verdad? Cómo se van activando las caspasas. Y bueno, la caspasa 3 es la que termina finalmente fragmentando el ADN y formando los cuerpos apoptóticos a partir de la membrana, ¿verdad?
junto con las caspasa 6 y la caspasa 7. La apoptosis está bien definido, está regulado por el P53, es decir, por los genes que son proapoptóticos y genes antiapoptóticos. Está conservado, por supuesto, esto va de generación en generación. Cuando se pierde esta regulación de la apoptosis es la que se forman las patologías, como ya citamos, SIDA, cáncer, enfermedad autoinmune, Alzheimer, ¿verdad? Y está inducido por señales, ¿verdad? La señal más importante es el BSL2, ¿verdad? Que dijimos ya recién, y la fosfatidilcerina, que es la señal que va a generar la fagocitosis una vez que se forman los cuerpos apoptóticos. La apoptosis es reversible, eso hay que tener en cuenta también. La necrosis es irreversible, ya no tiene vuelta atrás la necrosis. Sin embargo, la apoptosis sí es reversible, aunque la apoptosis puede progresar después a necrosis. Dijimos que hay alteraciones en la membrana celular, hay cambios en la mitocondria, también ya mostramos eso. Se puede dilatar el retículo endoplásmico y hay alteraciones nucleares, como que, por ejemplo, como la fragmentación del ADN. Y ya explicamos algunos patrones recién, ¿verdad? La hipertrofia y la esteatosis, la acumulación de grasa, esos son cambios apoptóticos, son cambios que se dan ante una lesión celular en la cual la célula muere en forma programada. Pero lo que es patológico, lo que es irreversible, ya no tiene vuelta atrás, es la necrosis, ¿verdad? En la necrosis sí hay muchos cambios a nivel nuclear, hay alteración de la forma, de la estructura del núcleo, ¿verdad? Cario es núcleo. Hay ruptura total del núcleo, desintegración total del núcleo, del nucleolo, de todo, ¿verdad? Se pueden formar figuras de mielina y también hay bastante eosinofilia, hay bastante inflamación, significa esto. Generalmente, cuando una célula sufre de una lesión, esto puede, digamos, generar una adaptación, que es la apoptosis, y que puede volver atrás, se puede reparar. Si se repara esto, vuelve a su normalidad la célula, pero si no se repara, si no se adapta a la célula, o si hay un daño irreparable ya, eso es lo que lleva, digo bien, a la muerte patológica, que es la necrosis, que sí ya es irreversible, esto ya no vuelve atrás. De esto podemos volver a lo normal, ¿verdad? Porque es reversible la apoptosis, pero la necrosis ya no es reversible, ya es irreversible. Acá vemos, por ejemplo, la célula normal. Esto es la apoptosis, lo reversible, ¿verdad? La injuria reversible, en la cual no va a haber desintegración de membrana, solamente va a haber formación de cuerpos apoptóticos. Y acá sí, vemos cómo se rompe ya la membrana. Vemos lugares donde hay ruptura y desintegración de membrana. Esto es necrosis, injuria irreversible. Otra vez vemos algunos ejemplos. La célula normal puede caer en apoptosis, la formación de los cuerpos apoptóticos, y volver a la normalidad. Esto es reversible. Esto es un ajuste nomás, un arreglo que se hace de la célula, en la cual se adapta la célula a la lesión, a la injuria, y puede volver atrás. Se repara esto y todo vuelve a la normalidad. Pero si esta célula no se adapta, no puede ajustar su mecanismo de apoptosis, entonces esta apoptosis, esta muerte, puede llegar a la necrosis. Eso es lo que dijimos. La apoptosis puede, una de las posibilidades es volver a la normalidad, formar células nuevas debido al contenido que se puede reciclar de acá. Pero la otra posibilidad es que esta apoptosis no se repare y se genera la desintegración de la célula, esta apoptosis se convierta en necrosis. La apoptosis sí se puede convertir en necrosis, pero la necrosis no puede volver a la apoptosis, porque esto sí ya es irreversible y acá vemos totalmente ruptura de membrana. Acá no hay. Estos cuerpos apoptóticos se están rompiendo también ya. Desintegración total de membrana. Y por último vamos a hablar de la necrosis. Vamos a hablar de todas las características de la necrosis. En primer lugar, tenemos que saber que en la necrosis hay totalmente una digestión total de la célula. Se rompe la membrana y todo se digiere. El núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, las mitocondrias, los nucleolos, la envoltura nuclear, los lisosomas, los peroxisomas, los endosomas, todo.
los cuerpos multivesiculares, todo se digiere, ya sea de dos formas, ¿verdad? Algunas sustancias celulares son digeridos por la propia célula. Los lisosomas propios de la célula pueden comerle a la propia célula. La célula se autodigiere. Esa es la autólisis. Pero también pueden venir lisosomas de otras células, sobre todo las células blancas, los leucocitos que pueden migrar a ese lugar e ir a comer, a digerir a esa célula que está muriendo por necrosis. Otro evento que ocurre en la necrosis es la coagulación, es decir, se desnaturalizan todas las proteínas porque se rompe el núcleo y bueno, todas las proteínas se desnaturalizan. Una proteína cuaternaria se vuelve en primaria y bueno, pierden toda su estructura. Y para terminar vamos a hablar de los tipos de necrosis. Hay 5 formas o tipos de necrosis. La coagulativa o isquémica, esa es la que ocurre a nivel cardíaco. La colicoactiva o de liquefacción, esa generalmente suele ser inflamatoria. La gaseosa también suele ser inflamatoria. Tenemos la grasa, eso es debido a acúmulo de tejido adiposo, es decir, a lipomas o también debido a placa de ateroma. Pueden ser otra vez enzimática o traumática. La embolia grasa, por ejemplo, es un ejemplo de necrosis grasa. Y por último, la necrosis infecciosa, es decir, que es debido a infecciones, ¿verdad? Tenemos en ese caso la gangrenosa, debido a infecciones, debido a sepsis, que puede ser a su vez seca o húmeda, ¿verdad? Entonces tenemos 5 tipos de necrosis y sencillamente recordar que la necrosis es un proceso de muerte celular patológica en donde todo se desintegra, incluso la membrana, y que es irreversible, no tiene vuelta atrás. Bueno, esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Esperemos que les haya servido, que les haya sido útil este video. Les agradezco nuevamente a todos los que pudieron participar y observar y escuchar este video. Y les agradezco a los que siempre me acompañan en cada unidad. Les pediría si les pueden dar un me gusta al video, como siempre les pido, ¿verdad? Y si pudieran suscribirse, también les agradecería mucho si se suscriben a mi canal. Hasta la próxima. Gracias por su atención.